Descubre la voz del Geoparque de Granada. Bienvenida, bienvenido a La Voz del Geoparque de Granada. Esperamos que estés aprovechando el verano para disfrutar al máximo de este lugar único en el mundo que nos tiene enamorados. Pero sabemos que no somos los únicos. En cada una de las entregas de este podcast tenemos la suerte de ir descubriendo nuevos rincones e historias que nos ofrece el Geoparque de Granada. Seguimos recuperando los rincones que a lo largo del último año nos han ido compartiendo las personas a las que hemos entrevistado. En el episodio 3 estuvimos hablando con Nieves Chillón, una profesora y poeta orcense que nos desvelaba cuáles eran sus lugares favoritos del Geoparque. A mí me gustan mucho los espacios del Geoparque, pero siento una debilidad especial por los dos manantiales naturales, de baño, que es una zona recreativa, pero es sobre todo una zona con un potencial pictórico, de verdad de placer de los sentidos, como son el manantial de Fuencaliente de Orce y el de Fuencaliente de Huéscar. Son dos espacios muy frescos y muy bonitos en todas las épocas del año, especialmente en verano. Y esa es mi debilidad. Todos somos Geoparque. Después de darnos un refrescante chapuzón en esos dos manantiales que nos recomendaba Nieves Chillón, nos disponemos a descubrir la belleza y singularidades de las diferentes estaciones del año a través de la mirada de un fotógrafo inquieto, enamorado de su tierra, Torcuato Fandila. Charlamos con él para conocer algunas de las exposiciones que ha realizado últimamente y también para descubrir aquellas curiosidades con las que nos sorprende de vez en cuando, siempre con el deseo de que todo el mundo se sienta atraído por la singularidad de esta tierra. Me gusta el Geoparque de Granada. Soy Torcuato Fandila, llevo el nombre de los dos santos de Guadix y soy el cuarto de 10 hermanos y soy fotógrafo y vivo en Guadix toda la vida. Buenas, Torcuato. Pues mira, precisamente por esa faceta de fotógrafo y ese amor que tienes por Guadix en pleno Geoparque de Granada, hemos querido sumar tu voz a La Voz del Geoparque de Granada, que es el podcast oficial del Geoparque. Y lo hacemos cogiendo como excusa una exposición, ¿no? Que aunque ha pasado ahora en el momento en el que te entrevistamos, ha pasado ese momento que recoges en la exposición, sirve para congelar un momento muy especial en la comarca que yo creo, no sé si tú coincides también, que se está empezando a valorar y que se está empezando a tener en cuenta como lo que puede ser, ¿no? Un atractivo más para visitar este territorio. Hablamos de la época en la que se ponen los almendros en flor. Cuéntanos. Bueno, esta es la tercera exposición de 4 que tenía pensado hacer, ya llevamos 3, nos falta la última, y eran de las 4 estaciones del año. Empezamos con el otoño, fue una exposición itinerante que hicimos Joaquín Valverde conmigo, y era el Bosque Encantado. Esa exposición yo creo que fue el revulsivo para hacer famoso el famoso Bosque Encantado, y ya turísticamente es uno de los puntos con más atractivos de la provincia de Granada. Después de eso, el otoño vino el invierno, que fue Blanco que te quiero blanco, que hablando con la Diputación dicen que es una exposición que siguen pidiendo todavía muchísimos pueblos, con lo cual también era una forma de promocionar a potenciar tanto Guadix como el Marquesado, con la nieve y con los nevazos y los fríos inviernos. Y ahora venía la tercera parte. La tercera parte decíamos que promocionamos el otoño, pero nos faltaba promocionar la primavera. Y la primavera en esta tierra es espectacular porque tenemos un montón de almendros. No tenemos cerezos como el Valle del Jerte, pero tenemos almendros. Y encima de todo, detrás de los almendros tenemos algo que tiene un valor añadido, que es la Sierra Nevada. Entonces, Sierra Nevada junto con los almendros es lo que hemos intentado promocionar en esta última exposición. En todas las exposiciones he buscado a alguien que escriba algo sobre la fotografía. En este último ha sido el colectivo Sustari, que se juntaron para escribir poemas sobre todas las fotos que había presentado yo. Que por cierto ahora están preparando el aniversario del colectivo Sustari, están hablando de juntarse, ¿no? Que yo creo que es algo bueno para Guadix, un colectivo de poetas, músicos, gente del arte y tal, está muy bien. Y entonces, bueno, pues la exposición realmente fue un gran éxito.
se ha expuesto en todos los pueblos del Marquesado. Tengo la pena y tengo la espina de que en Guadix no la han pedido, es una exposición gratuita de la Diputación, que la dejan gratis a todos los pueblos que la solicitan, y la gente de Guadix no ha tenido, no ha podido degustar o disfrutar una exposición de un fotógrafo de Guadix y de unos poetas que son de Guadix. Con lo cual, yo creo que el arte o que la cultura nace del pueblo, y si no promocionamos la cultura del propio pueblo, yo pienso que aquí las instituciones se están equivocando. Ujú. De todas formas, comentabas, ¿no? Está en Diputación. Quiero decir que es una exposición que se encarga de mover Diputación a aquellos municipios que la van pidiendo, ¿no? Eso imagino que debe de resultar muy satisfactorio para ti, porque ofrece la oportunidad de que gente más allá de nuestro territorio conozca, ¿no? No solo esas obras, sino el territorio en sí, ¿no? Sí, ya con la Diputación tengo ya varias exposiciones itinerantes, hay otras sobre el Castillo de Calahorra, por ejemplo, y entonces son de vez en cuando algún amigo de algún pueblo lejano y tal, de el Valle de Lecrín, hace fotos me dicen, he visto una exposición tuya, ya no la sigues porque ya son tantas veces que las ponen, ya ni las sigues, ¿no? Entonces, claro, es una forma de que tu trabajo no cae, porque hay veces que hace una exposición, la hace, cierra y cae en el olvido. En este caso no, es una exposición que sigue viva, y cuando menos te lo esperas vuelven a exponerla en otro sitio, ¿no? Claro. La del Bosque Encantado me hizo gracia porque me llamaron de un instituto, de un colegio, que querían hacer la exposición en el colegio. Y hicieron un montaje en todo el colegio, en plan otoño, y con la exposición, ¿no? Y decían que les había encantado y que los niños se habían quedado encantados. No solamente son para los ayuntamientos, sino muchas instituciones, en este caso educativas, pues también las piden. Bueno, has hablado del otoño, del invierno, de la primavera, con esos almendros en flor. No sé si tienes ya pensado tema para el verano. Para el verano he empezado a hacer fotos, empecé a hacer fotos ayer precisamente, porque estaba dándole vueltas cómo iba a orientar el verano, si iba a ser un verano duro como en esta zona, o si iba a enfocarlo la zona de Alameda, que son más fresquitas, o quizá orientarlo, que es lo que estoy dándole vuelta al final. Yo creo que lo voy a orientar como Alameda, aunque detrás se ven los cerros pelados y secos y las cuevas. En la cual es un verano, pero un verano muy llevadero para la gente que vive en esta tierra y tiene una de las viviendas tradicionales de esta tierra. Una vivienda que además tú disfrutas. Efectivamente, yo vivo en una cueva. Y para el verano, quien va a escribir los poemas, el que iba a cerrar iba a ser Antonio Enrique. Ajá. Entonces Antonio Enrique es el que ya está pidiéndome fotos, y en el momento que empecemos a prepararlo, pues va a ser Antonio Enrique junto conmigo. Porque en todos los casos el sistema de funcionamiento ha sido ese. Tú tienes la foto y esa foto, esa imagen inspira a quien escribe ese poema que la acompaña. Efectivamente, siempre se dice. Bueno, siempre en La Voz del Geoparque de Granada hablamos, ¿no?, del papel que tenemos todos como embajadores del territorio. Si tenemos que hablar de embajador del territorio, pues una de las personas que siempre nos viene a la cabeza eres tú, porque siempre estás buscando temas que hagan atractivo hacia el exterior, ¿no?, esta zona que está llena de singularidades. De hecho, aparte de fotografía, tú tienes otros trabajos, como por ejemplo un libro, ¿no?, que es de cuentos y leyendas de la comarca de Guadix. ¿Cómo surge esa idea y de dónde recopilas tú esas historias? Esa idea surge de que leyendo el cuento de la Alhambra yo decía, la Alhambra está muy chula, además, es insuperable, ¿no? Pero aparte no tiene la magia añadida de los cuentos, de las leyendas, que cuando estás viendo la Alhambra, si te vas acordando de esos cuentos y esas leyendas, te ve una magia especial. Y digo, a Guadix le falta esa magia especial. Guadix, a ver, no es tanto como la Alhambra, pero tiene unos encantos que estaban buscando esa magia. Y entonces mi padre, que tenía una biblioteca impresionante, me puse a bucear en toda la prensa de finales del 19, principios del 20. Y entonces ahí hay escritas muchísimas leyendas. Y entonces estuve buscando muchísimas leyendas, ¿no? Luego algunas otras libros, como de José Asenjo Sedano también, que estuve hablando con él y me dijo que no había ningún problema. De Joaquín Valverde había otras, por ahí, de muchos autores. Y el valor añadido de eso es que lo mismo es que si tú sabes una leyenda que, por ejemplo, que es en el Torreón del Ferro o en la Fuente de Maese Pedro o en el Almorejo, claro, le está dando magia, ¿no?
Claro. Y bueno, fue un libro, se hizo una edición muy grande para lo que se suele hacer y se agotó rápidamente, ¿no? Hay gente que viene a pedírmelo, digo, la biblioteca lo tiene, dice que hay cola de, bueno, pues ya está, pues hay cola, ¿no? Pero que un libro es que se sigue leyendo y además son historias muy cortitas, con lo cual a la gente que no está acostumbrada a leer libros gordos lo lee muy amenamente, porque son de 2, 3 páginas, ¿no? Ujú. Y yo creo que fue un acierto, pienso que no se le ha dado, no se le ha sacado el jugo que se le podía haber sacado, ¿no? Porque guías turísticos, todo esto, ir contando, yo pienso que la gente está harta ya de datos, de que esto en la catedral hizo Diego Siloé, empezó si la gente quiere datos de cosas curiosas, ¿no? Mm. Y yo pienso que lo que le faltan es las cosas curiosas, ¿no? Ujú. Una de las exposiciones que hice fue sobre las gárgolas de la catedral de Guadix, que son caras ocultas. Y cuando la gente vio la exposición decía, es que me he ido a ver la gárgola y he disfrutado. He Claro. disfrutado porque son cosas que tenemos aquí en la catedral o en Guadix, no sé, cuando dice de la gárgola, eran también caras ocultas que hay en casas, en las calles, en muchos sitios escondidos, son caras que te van mirando, ¿no? Y nos falta aprender a mirar, Ujú. aprender a verlo a nuestro alrededor, que tenemos cosas muy chulas. Ujú. Sí, de hecho yo te iba a decir, ¿no? Yo utilizo ese libro de cuentos y leyendas para cuando viene alguien ir contando curiosidades, ¿no? Ujú. Y hablando de curiosidades, tú has hecho algunos hallazgos interesantes, ¿no? Investigando porque, bueno, tienes ese espíritu inquieto que hace que estés investigando siempre en cuestiones, bueno, pues porque no lo hemos dicho antes, pero aparte de fotógrafo, de haber recopilado estas historias, tú vienes siendo el corresponsal gráfico de Ideal desde hace muchísimos años, ¿no? Y eso te ha permitido también dar a conocer al exterior historias tan interesantes como a la que me refería ahora, ¿no? Por ejemplo, las escaleras de acceso a la Torre de la Catedral, inspiradas en un diseño de Leonardo da Vinci, en un trabajo que hacías con quien entonces era corresponsal, que era Jesús Javier Pérez. Jesús. O recientemente también esa entrada del sol, por cierto, por un punto determinado, en el solsticio. En el equinoccio, En sí. el equinoccio, En en el el equinoccio. equinoccio. Todo esto, ¿cómo empiezas tú a investigar? A ver, mi padre siempre estaba contando historias y muchas curiosidades de Guadix, entonces despertó mi curiosidad, siempre, ¿no? Entonces he estado siempre buscando, ¿no? Lo de la catedral es que desde chiquitillo decía, ¿cómo ando escaleras por el mismo sitio? Es que no pueden ser, no puede ser, ¿no? Y entonces empecé a darle muchas vueltas, a investigar, me di cuenta de que, digo, ¿y cómo se sabe por fuera? Y ya me di cuenta de que había ventanas verticales y ventanas horizontales. Y buscando datos en internet, al final descubrí que la que había de esa época más o menos estaba en el castillo en Francia de Chambord, me parece que es. Chambord. Chambord. Y que es donde está enterrado Leonardo da Vinci, ¿no? Y entonces por las relaciones y se le dio bueno, entonces tuvo un revulsivo nacional impresionante, ¿no? Porque sería el único diseño de Leonardo que había en toda la península ibérica, ¿no? Que es otra de las cosas que hay pendientes, ¿no? Porque esos tienen que darle mucha más promoción. Hay mucha gente que viene para ver la piedad y mucha gente vendría a ver las escaleras. Y las escaleras, sin embargo, es algo que es un punto pendiente todavía que había que promocionar, ¿no? Y, y otro de los descubrimientos que hice fue muy curioso, fue investigando sobre cuando estuvieron aquí en Guadix, estaba ya haciendo una exposición sobre Juan Aparicio. Y investigando, porque escribió un artículo sobre, cuando estuve en Guadix, Lorca y Falla, decía Dalí, ¿sabes qué tierra más chula Guadix? Voy a hablar con mi amigo Salvador Dalí para que pinte algo de Guadix. Y yo dije, ¿y pintaría algo Dalí sobre Guadix? Y fue cuando me puse a investigar y encontré 20 cuadros que hizo Salvador Dalí al sombrero de tres picos. Y además hizo una edición, que es el de Tricorne, el Tricornio, que este año hace 75 años, que él, lo mismo que hace 100 años, hace 100 poquito ya, fue el montaje que hicieron junto con el Ballet de Moscú, que hizo Picasso y tal. Dalí hizo un segundo intento que fue un fracaso, pero bueno, lo hizo hace ahora 75 años. Y además este año también hace 150 años de la publicación del sombrero de tres picos. Estamos haciendo un artículo, investigándolo para hacerlo ahora, ¿no? Bueno, entonces me encontré 20 cuadros que hizo Salvador Dalí a
al Sombrero de Picos. De eso se hizo una edición, se hizo una gran exposición en aquel entonces, se hizo una promoción, se juntaron los cuadros que había hecho Picasso, Dalí, los diseños y tal, sobre el Sombrero de Picos, pero también lo mismo es otra cosa que se hace en su momento y después se olvida. Son cosas que tienen que estar siempre de libro de cabecera ahí para ir promocionando la ciudad de Guadix. Guadix ha inspirado a los grandes genios del siglo XX y yo pienso que tenemos que sacarle partido a esas cosas. Ha inspirado y sigue inspirando, sin duda, porque, bueno, como nos contabas, estas exposiciones que van recorriendo las estaciones del año en nuestro territorio van siempre acompañadas de textos literarios, imágenes que inspiran a creadores, que también pues hay muchos poetas en esta tierra. Torcuato, yo sé que es muy difícil elegir, pero nosotros siempre que hacemos esta entrevista para La Voz del Geoparque de Granada, que forma parte de ese podcast, ¿no? que se emite quincenalmente, preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su rincón favorito del Geoparque. Yo supongo que no será fácil para ti, que te lo recorres de arriba abajo continuamente, elegir solo uno, pero no sé si hay algún rincón que nos quieras recomendar. Bueno, mira, yo me voy a tomar la libertad de decir 3. ¿Vale? Perfecto. Bien, mira, pues por vista está claro que es el Cerro de la Escalera. En Guadix está detrás de la Ermita Nueva y si se conoce, por detrás hay unos caminos que facilita el acceso y es un sitio totalmente recomendable. Por la magia que tiene, yo creo que Sant Torquato fa retama, porque de noche con la aparición de la antorcha y tal tiene una magia especial. Y el tercero, el último que he descubierto hace poco, que es el Ojo de la Heredad, que está en Zújar, que está en lo alto del Cerro de Jabalcón y tiene una pista hacia el pantano impresionante. Yo aconsejo a la gente que conozca esos 3 sitios. Fa retama, sobre todo, que lo conozca cuando en las fiestas, que es el fin de semana anterior a Sant Torquato. Pues imagino que lugares desde los que has hecho fotos espectaculares que seguramente nos llegarán en alguna exposición en breve. Muchas gracias, Torcuato, por atendernos y por sumar tu voz a La Voz del Geoparque de Granada. Muchas gracias a vosotros y a vuestra entera disposición siempre. Ven al Geoparque de Granada. Nos quedamos con esa invitación que nos hacía Torcuato en la entrevista para aprender a mirar nuestro entorno de otra forma. Porque ese es precisamente uno de los objetivos de nuestro podcast, aprender a mirar y valorar nuestro territorio como lo que es, un lugar único y singular lleno de posibilidades. Uno de los recursos que nos ayudan a contextualizar el entorno y a comprender las huellas que el pasado ha ido dejando en él son los centros de divulgación. Hoy te invitamos a descubrir el Museo Arqueológico Etnográfico de Puebla de Don Fadrique. Este museo hace un recorrido por la prehistoria y la historia de la zona con un innovador planteamiento temático. En él se puede disfrutar de una visita ritual al yacimiento del campamento romano Cerro del Trigo. Se trata de un yacimiento de algo más de 1 hectárea, fundado en el año 100 a.C., con la función de organizar de nuevo el territorio de Buguéjar tras la destrucción y consecuente abandono de las 2 principales ciudades ibéricas, así como de mantener el control sobre la vía Heraclea a su paso por esta zona. El museo también tiene distintas salas destinadas a la etnografía, en las que se puede hacer un recorrido por los oficios tradicionales a través de escenas representadas en maquetas a escala. Si no lo conoces, te invitamos a hacerlo. Estamos seguros de que te encantará la experiencia. Como esperamos también que te haya gustado la experiencia de acompañarnos en un episodio más de La Voz del Geoparque de Granada. Vive el Geoparque de Granada. Hoy, como broche, hemos elegido uno de los textos que acompañan las fotografías de la exposición Marquesado en Flor, de la que hemos estado hablando con Torcuato Fandila. En la foto elegida, la imagen imponente del castillo de la Calahorra se recorta sobre un impresionante cielo azul. En primer término, un almendro en flor establece una bonita diagonal visual con el castillo. El texto que la acompaña es de José Luis Raya y le pone voz Jesús Javier Pérez. Es la primera luz que al aire orea, que viste anticipada primavera con el contraste de la altiva piedra, donde el osado castillo a florecer se atreve.
Sigue la voz del Geoparque de Granada.